pequeña introducción para que nos ubican. Esta es nuestra fábrica en la República Checa. Disponemos de todos los certificados de calidad, tanto como empresa como cara a la fabricación de los equipamientos, y hemos exportado equipamientos de diferentes tamaños y diferentes turbinas a más que 50 países en el mundo. Lo rojo es la República Checa, como pueden ver. Entonces, nosotros tenemos una experiencia ya de 35 años para acá, y hemos equipado en los últimos 15 años, porque ahí se renovó también la dirección y la tecnología, 420 equipamientos, 360 megawatts en pequeñas plantas y, como he dicho, en 50 países del mundo. Esos son nuestros rangos, que es el típico rango de mini hidráulica en Europa, que hasta 10 megawatts la unidad en Belton, 8 en Crossflow. Creo que somos los fabricantes que de los más especialistas en Crossflow, y sobre todo los que hemos fabricado los Crossflow más grandes. Kaplan también, y algunos Francis en algunas ocasiones. Esto es una Crossflow de 2 cámaras aquí al lado. Voy a introducir un poco más la turbina de flujo cruzado, que ustedes la conocen mucho más como Mitchell Banky, pero Mitchell Banky es digamos, la rudimentaria, y la Crossflow de 2 cámaras que fabricamos nosotros es, digamos, una evolución por encima de la Mitchell Banky. Como aquí se puede ver, la turbina Crossflow de 2 cámaras, aquí con la típica separación de 1/3, 2/3, funciona realmente como 3 turbinas en uno, porque con la pequeña cámara está operando en los pequeños caudales. El primer tercio, los 2/3 trabajan con el 60% de los caudales, y con los caudales completos funcionamos con los 2 a la vez guías y las 2 entradas y las 2 cámaras. Entonces, como tener 3 turbinas en uno, por eso tiene un rango tan amplio, tanto en salto como caudales. Esta turbina es de los rangos medios, compite, digamos, con la Francis, digamos, en los saltos, pero también el rango bajo se cruza con la Kaplan, en el rango alto con la Pelton, y en cada proyecto hay que evaluar cuál es la turbina más apto en cada situación. Entonces, puede trabajar entre 3 y 200 metros, desde 30 litros por segundo hasta 17.000 litros por segundo, y la fabricamos desde 10 kilowatts hasta 8 megawatts. Más grande no es posible. Las turbinas Francis, Pelton y Kaplan se fabrican también en 20, 30 y 100 megawatts. No sé cuál es la más grande, pero obviamente más grande, pero a flujo cruzado no, por un tema mecánico del eje, que no puede ser una construcción más grande, por lo menos de momento lo tenemos así desarrollado. Entonces, aquí hay más detalles, pero no quiero entrar en ellos, solamente que sepan que la turbina flujo cruzado es una turbina de acción como la Pelton. Esto quiere decir que el salto real termina en el eje, porque la turbina trabaja principalmente con de acción, la presión que recibe por encima del rodete, no como la Kaplan y la Francis, que funcionan con la aspiración. Realmente es la geometría que hace que la fuerza del giro, el empuje al rodete, lo da la succión en la salida. Pero en la turbina Crossflow tenemos también la opción de aplicar, digamos, un tubo de aspiración falso para prolongar el salto en saltos muy bajos. Ganamos 1,5 metros por debajo del eje, pero con una aspiración falsa realmente no bajamos un poco la eficiencia, pero ganamos 5-8% salto a cambio de perder 2-3% de eficiencia. Por lo tanto, matemáticamente puede hacer sentido. La turbina Crossflow, por ser 3 turbinas en uno, tiene un gran rango de saltos y caudales mezclados, tiene una producción anual mayor que los demás turbinas, sobre todo en saltos y caudales variables.
Por lo tanto, la mala imagen que tiene, que es menos eficiente, no es cierto, porque económicamente puede ser bastante más eficiente, porque con menos inversión produce más dinero y con menos mantenimiento, que también es un gasto que se resta de la inversión. En las pequeñas centrales hay muchos inversores con poca experiencia y también no hay tantos medios alrededor de la turbina, por lo tanto es muy importante que la construcción de una planta de energía en base hidroeléctrica sea lo más fácil y modular posible, y que tenga bajas exigencias en la obra civil y también en la instalación. De hecho, la turbina flujo cruzado tiene una construcción muy rápida, también de forma convencional, más aún con el Powerbox, lo vemos más tarde, pero también en sí es el montaje es muy corto y también la puesta en marcha es muy corto, y después también el mantenimiento muy sencillo, y de muy bajo coste. Entonces, el alcance de suministro de nuestra empresa es el alcance completo de una casa máquina. Aquí ya es un Powerbox, pero en general da igual si es una casa máquina convencional o una casa máquina prefabricada, que es el Powerbox. Realmente nuestro suministro empieza con la válvula entrada principal, el tubo entrada a la turbina, la estructura base de la turbina, los acoplamientos, multiplicador si hay o no hay, generador, y también el armario eléctrico y el control de la turbina, obviamente todo automático, pero también con opción de operación manual y en mayoría de los casos con el sistema SCADA. Y en este caso vemos la infraestructura o la estructura del Powerbox alrededor, que es el formato que vamos a hablar hoy. Aquí también la flujo cruzado es la que más apto es para un sistema de prefabricación en un Powerbox, pero cada Powerbox o cada equipo dentro de un Powerbox siempre es un equipo a medida, como en todas las hidroeléctricas, siempre es a medida en concreto para la relación salto con caudal concreto del lugar, y también eléctricamente apto a 60 o 50 hercios y todas las condiciones eléctricos necesarios en el lugar. Entonces, el Powerbox en principio es parece un container, pero realmente solo nos adaptamos a los formatos container que admiten los transportes los transportes nacionales e internacionales, tanto en el barco como en los camiones. Entonces estamos limitados a los 20, 30, 40 pies y los 2,5 metros de ancho. Por lo tanto, podemos o hace sentido fabricar un Powerbox, que es la casa de máquina, alrededor de un equipo diseñado y fabricado a medida para un en concreto, cuando entra en uno de estos formatos. Teóricamente se podría hacer un Powerbox en cualquier formato, porque lo hacemos a medida y con condiciones muy superiores a un container típico de barco, eh, pero al final no compensa porque subiría muchísimo los costes de transporte. Solo compensa si realmente podemos suministrar todo en estos tamaños para que llegamos al lugar con un transporte de coste mínimo y tener un sistema llave mano, plug and play, como se dice en inglés. Entonces, porque dentro del Powerbox tenemos todo completamente instalado y listo para operar. Esto es el formato nuestro y el contenido del Powerbox, que son paredes aislado acústicamente y térmicamente. Tiene ventilación forzada que va con un termostato. También tiene entradas antipánico y también de absoluta seguridad. Obviamente tienen algunas ventanas también con aislamiento acústico, pero se hace a medida, con o sin ventana, por supuesto. Y por dentro tenemos el equipo completamente instalado de forma mecánica y de forma eléctrica. Entonces, también con iluminación y todos los componentes que requiere una casa de máquinas.
Aquí tenemos diferentes composiciones. Como he dicho, nosotros para nuestras Powerbox usamos turbinas flujo cruzado y Pelton. Yo sé que hay otros competidores que ofrecieron Powerbox. De hecho, no sé si se han realizado porque es muy difícil de funcionar con una, obviamente Kaplan es imposible, y una Francis dentro de un Powerbox, no sé si existe, pero nosotros ya tenemos, no sé si son 5 o 8 turbinas operando en este sistema. De un proyecto realizado aquí en Chile, vamos a hablar en un momento. Entonces, aquí es una microturbina en el Powerbox más pequeño, o sería el formato más pequeño de 20 pies. Aquí serían 30 pies, pero dependiendo un poco el tamaño de la turbina, y el tamaño de la turbina depende de la relación salto-caudal. Aquí, por ejemplo, también dependiendo si tenemos el tubo desde arriba, la turbina flujo cruzado también puede tener una entrada vertical. La forma normal de entrar a la turbina es horizontal, pero también existe esa opción en el caso que la casa de máquinas estuviera cerca de una pared y el acceso fuera de esta manera. Y aquí tenemos la otra versión para un Powerbox, que sería una Pelton. Pero una Pelton más sencilla de la que nosotros fabricamos, una Pelton vertical de chorro múltiple, pero compacta, que no tiene los conductos hacia los inyectores coaxiales que utilizamos nosotros de forma independiente, sino dentro de esta caja. Ok, ahora vamos a un ejemplo para que vean cómo puede realizarse un proyecto. En este caso, colaboramos con una empresa aquí chilena en Temuco. Ellos son especialistas en instalaciones solares y también en instalaciones de riego y todo el tema agrícola en la zona sur de Chile, pero no han tenido tanta experiencia en temas hidroeléctricos, pero con nuestra ayuda y el formato Powerbox hemos instalado este proyecto con mucho éxito y en un muy poco tiempo. Entonces, en este caso hablamos de un fundo aquí en el sur de Chile que dispone de un salto de 28 metros entre dos canales de riego dentro de su mismo fundo. Tienen esta suerte donde en épocas de mucho riego circulan hasta 865 litros por segundo y esta misma turbina puede trabajar toda la gama de caudales hasta solo 52 litros por segundo, que es el 6% del caudal máximo. Eso es típico en la turbina flujo cruzado que abarca todos estos caudales. La potencia instalada mecánica es de 195 kilowatts, eléctrica de 183 kilowatts. Lo que he dicho es una instalación entre dos canales de riego y tenemos un sistema de control automático con sistema SCADA. Es un SCADA pequeñito porque es una central de baja potencia, por lo tanto en SCADA grande es un costo adicional muy importante. Se ha hecho una versión más simple, pero obviamente también se puede operar de forma manual la turbina. Todo el sistema control digital tiene la ventaja que no es que es más complejo, más bien es más seguro, más eficiente y más sencillo, pero también nos da la opción de acudir a la central vía internet y ayudar en últimos ajustes o cambios de ajustes, o también en la detección o resolución de algunas fallas que pueden surgir en las primeras semanas cuando se está aprendiendo a manejar la central. Y en este caso, como tenemos un salto de 28 metros, estamos también trabajando con una crossflow, con tubo de aspiración, como he comentado antes. Añadimos 1,5 metros a cambio de la pérdida de alguna parte de eficiencia. Añadimos un 5% salto, pero restamos un 2-3% de eficiencia, así que ganamos un 2% en total. Por lo tanto, la opción era con tubo de aspiración en este salto. Ok, aquí tenemos ya el equipamiento diseñado específicamente para esta relación salto-caudal, en este caso con un acoplamiento directo a un generador de 500 RPM,
porque coincidía en este caso es perfectamente con las revoluciones de exactamente este flujo cruzado diseñado para esta relación salto-caudal. Aquí vemos el armario eléctrico y el sistema control con la PLC, y aquí estas gomas están esperando el tubo de aspiración que se colocó dentro del Powerbox para el transporte, para después ser instalado con anterioridad a la Powerbox que va por encima del tubo de aspiración. Lo vemos más adelante. Aquí vemos un poco más detalle. Están terminando o cerrando el Powerbox. Y aquí se coloca encima un camión, igual como si fuera un container normal, pero obviamente con características y calidades muy superiores. Aquí se ha cerrado la ventana y las ventilaciones con planchas para protegerlo para el transporte. Y mientras nosotros ya lo subimos, bueno, realmente ya mucho antes, durante la fabricación, en el lugar se ha preparado la losa según las condiciones que hemos dado en el plano de cimentación de base para el apoyo de la turbina. Aquí arriba, bajo los árboles, está el primer canal de riego. Aquí se hace. Y aquí también, bueno, es el tercer paso, pero lo vemos ahora con fotos reales, que lo primero tenemos que instalar el tubo, ya está preparado, pero tenemos que instalar el tubo de aspiración. Así que ha llegado el Powerbox al lugar, se ha colocado al lado, se ha sacado el tubo de aspiración que estaba dentro del Powerbox para el transporte, y aquí con la grúa, ya con la losa terminada, aquí está el tubo de carga ya también preparado. Primero se instala el tubo de aspiración con los apoyos tal como indicamos en el manual. Obviamente de forma, una alineación correcta. Aquí también se ve dentro del manual que se pretende primero apoyarlo en apoyos de madera para el montaje, el premontaje. Es lo que se está haciendo. Aquí se ve los apoyos, aquí se está encajando el Powerbox encima el tubo de aspiración. Obviamente la grúa lo ha llevado al otro lado, y aquí se está ayudando con estas guías para encajar el Powerbox y después atornillar el tubo de aspiración por debajo. Aquí seguimos con las maderas, que la grúa lo lleva de nuevo, y después se termina con la alineación final de la casa de máquina. Aquí se está haciendo las mediciones exactos para que está de forma exacta al milímetro, tanto a nivel como cara a los 90 grados correspondiente enfrente del tubo de carga que va a recibir. En este caso, este Powerbox lo hemos diseñado con dos puertas en los dos lados y también con un techo desmontable. En el caso que en algún momento se necesita cambiar algún elemento más grande, se podría acceder con una grúa y descargar desde arriba, no sé, el generador a lo mejor en 5, 10 o 20 años. Si hay que hacer algún montaje posterior, existe esta posibilidad, como en otras casas de máquinas. Aquí está prácticamente colocado. Estamos en este paso del manual. Ahora lo que nos toca es conectar con el tubo de carga y soldar el cono con soldadura estanca y bueno, aplicar la pintura anticorrosiva. Aquí lo vemos con fotos reales. El tubo de carga estaba con las bridas montado hasta este punto, y aquí estas piezas, este tubo de transición y la brida de desmontaje también eran parte de nuestro suministro. Por lo tanto, se sigue el manual de montaje. Y aquí todas las piezas, las dos negras, son piezas de transición, parte de nuestro suministro, y aquí la famosa soldura precisión estanca, apto para la presión que recibe este punto. Obviamente para eso sí se requiere
un especialista. Seguramente es quizás la cosa más complicada de todo el montaje, ¿no? Pero bueno, aquí contamos con los profesionales correspondientes. Después, también, una vez que está todo perfectamente alineado, se coloca los anclajes que vienen también con unos tornillos que se unen con el hormigón especiales. Aquí se ve los anclajes de las patas en las esquinas. Aquí ya también se ha eliminado las planchas de protección. En este caso aquí hay un armario exterior por un tema de riego, no tiene nada que ver con el Power Box, pero es un tema para un tema eléctrico local. Y después de unir el tubo, pintarlo con pintura anticorrosiva, también se ha colocado este macizo de hormigón que, es necesario en todas las centrales hidroeléctricas para recibir las cargas en un caso de cierre de emergencia y el golpe de ariete que tienen todas las turbinas. La turbina Crossflow tiene un golpe de ariete mínimo, pero aún así necesitamos este bloque para amortiguar y que no vayan cargas a la casa de máquina en este caso. Aquí se ven más detalles. Al lado del generador está previsto también la ventilación. Es una ventilación forzada, automática, totalmente controlado con un termostato por dentro de la casa máquina. Aquí la hidráulica por espacio se ha colocado por encima de la turbina, pero creo que se puede acceder a ella bastante bien para los trabajos y la visualización de los niveles que necesitamos. Y aquí se ve desde el otro lado, aquí también se ha quitado lo que es la placa de protección de la ventana, que también tiene luz natural dentro de la casa máquina. Y esto es el canal de salida, ya en su estado casi terminal. Esto es la parte arriba, que obviamente no es parte de nuestro suministro, menos este sensor de nivel. Este sensor de nivel en la cámara de carga indica a la turbina abrir o cerrar, porque indica si hay más agua llegando o menos. Por lo tanto, la regulación se hace a través de este sensor de nivel y va completamente automático, pero también se puede intervenir y operar con otros caudales o con otros criterios si en algún momento fuera necesario. Y aquí vemos el proyecto. Aquí está el Power Box detrás de un pequeño montículo, porque además esto es un fundo de carne ecológica en un ambiente precioso. Lo que se pretendía hacer una central totalmente ecológico, con ningún impacto, y como vemos aquí ya están otra vez las vacas. Falta que crezca la hierba, pero no se ve nada del tubo, no se ve nada de ninguna central, solo se ve un poquito del techo, y creo que es un proyecto muy bonito y muy práctico, y en este caso creo que ya están operando desde hace un año. Si la puesta en marcha era justo hace un año. Yo creo que no puedo ahora activar este vídeo. Esto simplemente es un vídeo de la salida de agua por debajo de la turbina. Aquí es un vídeo que también muestra, ustedes pueden pedirme esta presentación, ahí sí se puede activar el vídeo, pero en el fondo para mostrar que hasta dentro de esta caja el aislamiento es tan bueno y no las vibraciones, el ruido es tan bajo, que yo he estado en la inauguración dentro de esta caja metálica y podía hablar con personas en voz bastante normal, sin gritar, y al lado de la turbina funcionando. Así que no ningún problema que es un edificio tan pequeño cara al ruido. Cara al ruido de fuera obviamente es mucho menor aún, porque es una caja con aislamiento acústico completo. Aquí es la PLC que está dentro de encima del armario eléctrico, pero también puede visualizarlo en una computadora a distancia
todos los valores que se pueden ver aquí. Aquí vemos un poco el comportamiento de la turbina. Como ya he comentado, bueno, realmente la producción eléctrica estaba comprometido para 183 kilowatts. Hemos conseguido incluso más, 190 kilowatts, con apertura 100% de los dos a la vez guías, quiere decir con el caudal máximo. Aquí es el comportamiento de la turbina con los caudales parciales. Vemos que en este caso la turbina tiene 82% de eficiencia, pero como hemos podido prescindir del multiplicador, esto es un poco el juego técnico. Nos hemos ahorrado el 2% que pierde el multiplicador, por lo tanto hemos optado perderlo en la turbina por no coincidir completamente con el generador de 500 RPM, pero al final es un elemento menos y realmente nos da un equipamiento con poco ruido y con una eficiencia totalmente plano en prácticamente todo rango de caudal. No solo trabajas al 10, trabajas al 6% del caudal. Aquí un pequeño detalle también sobre el mantenimiento. Esto es la forma de dar grasa a los rodamientos de la turbina una vez al mes. El engrase del generador es aún menor y una vez al año realmente se hace una revisión completa con un cambio de aceite hidráulico, pero también es al año y medio más o menos o según las horas. Por lo tanto, la tensión de esta central es mínimo. Por lo tanto, el resto se puede observar y atender en línea, porque cualquier fallo eléctrico que pueda haber, la red, en el momento que se cae la red, la central para automáticamente, está pendiente si vuelve la tensión y arranca automáticamente. Fallas que podrían tener una causa técnica más grave obviamente requieren que un operador aparece y revisa las condiciones. Pues aquí tengo complementado mi conferencia. Esto es el ambiente de esta turbina en un precioso sitio y creo que las mini centrales hidroeléctricas en formato Powerbox es una forma de energía renovable muy interesante y también menos complejo de lo que son normalmente centrales hidroeléctricas que requieren bastante conocimiento y coordinación tanto a la hora de diseñar el proyecto como para llevar a cabo toda la obra civil y la operación misma. Pues aquí estoy pendiente de sus preguntas, si quieren comentar cosas. Muchas gracias por la ponencia, doctora. Bueno, daremos paso a las preguntas. Desde su perspectiva, una de las preguntas es, ¿qué desventajas presentaría la pequeña hidroeléctrica? Bueno, los ecologistas a veces dicen que estamos utilizando o rompiendo los ríos, Sí, en este caso, por ejemplo, el impacto es cero, porque los canales de riego, no sé si llevan peces, pero es poca cosa. La reja impide que peces grandes entran. Eso puede ser un tema que los ecologistas están quejándose. En muchos casos se puede utilizar infraestructuras ya existentes. Las grandes hidráulicas realmente necesitan infraestructuras de embalses o de muros de contención mucho más aparatosos, mientras la pequeña hidráulica puede aprovechar presas que ya existen por riego y por agua potable, incluso infraestructuras de agua potable de otro índole, y sacando provecho eléctrico de energías que no se está usando a pesar que la infraestructura ya existe. Entonces, desventajas, no lo sé.
Yo creo que es la energía renovable más eficiente, con diferencia. En mis otras conferencias que tengo en mi canal YouTube, que eran mucho más largas, yo comparo que la energía mini hidráulica es mucho más eficiente y mucho más ecológica que la solar y la eólica, con diferencia. Tanto la solar obviamente tiene el problema que el sol solo funciona durante el día, la eficiencia es mucho menor, las placas duran mucho menos, y la eólica lo mismo. También depende del viento, entonces el agua sí también tiene cierta fluctuación, pero en general es mucho más estable. Y lo que pasa que cuando se habla de energías renovables, la mini hidráulica no aparece. Parece que no les interesa la más estable y la más consolidada, porque también es la más antigua. Mm. Ah, claro. Perfecto, doctora. Mm, o- ¿Cada cuánto tiempo se recomienda hacer un mantenimiento y qué tipo de mantenimiento se le da a las turbinas? No, Pues mejor dicho, a las centrales hidroeléctricas. ya, es lo que estaba comentando aquí. Ven la imagen, ¿no? Pues una vez al mes es el engrase al rodamiento autoalineante a los dos de la turbina, que es como dos apretones de esta bomba que viene también juntos con el equipo, con esta grasa que se muestra en la otra imagen, y algunas horas más con menos frecuencia también se engrasa al generador, que esto viene en el manual de mantenimiento. Y una vez al año se hace una revisión un poco más grande, y según las horas de trabajo también hay un cambio del aceite hidráulico, de la hidráulica que opera los pistones de la mini central hidroeléctrica, de los pistones de los aleros guías. Claro. En general, si mantenimiento, si para Francis y Kaplan, por ejemplo, se calcula el mantenimiento aproximadamente el 2% del precio del equipamiento como presupuesto de mantenimiento anual, el AgroFlow es como un 0,5%. Si una central vale un equipamiento ya grande de Omega o algo así, a lo mejor vale 400.000 euros, estamos hablando de 2.000 euros. En una Crossflow, en una Francis sería 4 veces más, 8.000 euros. Entonces, si tenemos una producción anual bastante más considerable, porque trabajamos con una sola turbina del 6% al 100% del caudal, y tenemos también una reducción, y de la producción anual tenemos que restar los gastos de operación, que por un lado son los financieros y por otro lado son los gastos de operación, repuestos y gastos de mantenimiento. Entonces, para tener más beneficio y más rentabilidad en este tipo de inversiones, que suelen ser privados, bueno, privados y también públicos, pero que sea rentable, es importante que realmente la financiación no sea tan alto, y el gasto de mantenimiento resta poco de la producción, que es el dinero que ingreso de mi inversión, ¿no? Claro, por supuesto. En el MIC tenemos una pregunta del señor Gonzalo Ostria que dice, ¿cuánto es el peso promedio de un Powerbox y si tienes un valor referencial del traslado hasta el Pacífico Valparaíso al centro de Chile? Tendría que mirarlo ahora, obviamente, y yo no sé si eran 8 toneladas el proyecto concreto que hablamos en Traelenco, que era de Chile. No sé si se han fijado que esto es un proyecto en Chile. Pero claro, como ahora mismo tanto los metales como transportes tienen mucha fluctuación, hay que ver cada proyecto por sí mismo. El precio del transporte no va a hacer más viable o menos viable un proyecto. El tema del proyecto es el diseño en sí. Tiene que ser
un proyecto con una producción y ingresos adecuados en proporción a la inversión. Entonces, ahí está el concepto del diseño en sí que hace rentable este proyecto. El transporte es una cosa sin importancia. Quiere decir que si puede costar 5.000 o 6.000 o 4.000 un pequeño Powerbox, no tiene importancia si el proyecto está bien planteado. Y si está mal planteado, tampoco lo va a hacer rentable porque en vez de 6.000 vale 4.000. Claro, por supuesto. Hay otra pregunta también del público, del señor Edgar Penagos, que dice, para la caída de 280 metros con 2 kilómetros de caída, ¿funcionaría el Powerbox con turbina Pelton? Pues el Powerbox en principio funciona hasta 500 kilowatts, porque lo que yo he comentado en la primera parte, nosotros tenemos que adaptarnos a los containers estándar. En teoría podríamos hacer cualquier casa prefabricada, pero claro, si no sube a un camión convencional, tendríamos un transporte especial como lo tienen las eólicas, que son carísimas. Entonces no compensa. No compensa la ventaja en el lugar final, porque claro, tampoco es tan complicado montar una turbina en el lugar final. El problema es el coste de los mecánicos y eléctricos que hacen el montaje y toda la infraestructura es casi el mismo para una central de 200 kilowatts que uno de 2 mega. No es lo mismo, pero en proporción no es mucho más económico para una de 200 kilowatts. Por lo tanto, ahí sí interesa que esto ya viene resuelto desde fábrica, porque al principio la gente ven que un Powerbox puede costar 25, 30, 35.000 euros. Claro, en cualquier lugar latinoamericano se hace una casita mucho más barato, pero no es una casita mucho más barato, es el equipo con todo el montaje mecánico eléctrico resuelto y también quizás a la hora de los permisos constructivos, como es prefabricado, también me ahorro obviamente tiempo, pero también quizás ciertos permisos para el tema de la construcción civil. Así que hay que ver todas esas gestiones, el ahorro tiempo y el ahorro en plata para montaje, conseguir los mecánicos eléctricos con suficiente conocimiento para hacerlo bien, el alineamiento también tiene esas empresas especializadas. Entonces, cuesta lo mismo para uno de 200 kilowatts que uno de 1 mega y no tengo el mismo presupuesto. Por lo tanto, puede ser mucho más rentable pagar una casa cara, pero en el fondo te cubre todo el resto, los montajes, que también es un presupuesto importante. ¿Era la respuesta correcta? Sí, correcto, correcto. Bueno, otra pregunta del señor Ronald Terrero dice, ¿cuál es el costo promedio de este tipo de PSH de Powerbox? Por ejemplo, la que se mostró en la presentación de 190 kilowatts. Bueno, aquí puedo dar cifras concretas, pero no significa nada lo que puede costar una... perdón, tengo que ir para acá. Aquí. Bueno, esta relación salto-caudal, yo lo que es el equipamiento más transporte hace 2 años, porque no es lo mismo hace 2 años que ahora, estamos hablando de unos 175.000 euros. Hablando transporte, puesta en marcha, casa máquina, montaje y todo el equipamiento dentro de lo que han visto durante el montaje. Pero claro, no significa nada. Si la misma turbina de la misma potencia tiene menos salto, la turbina es más grande y es más costoso, a pesar que produce lo mismo. Igual como la misma, si esta turbina tiene 50 metros con el mismo caudal, obviamente tenemos más potencia, pero la turbina es más pequeña. El generador nos sube un poquito, pero la turbina nos baja un poquito. Entonces, es que no se puede comparar. Y el precio del Powerbox no significa nada, porque realmente también tiene que, si yo tengo aquí 175.000 euros para
Para lo que es el Powerbox, hay que preguntar la obra civil y el tubo, en este caso, era poco, porque realmente los canales ya estaban. Pero en algunos proyectos hay que construir acceso de carretera. Aquí, por ejemplo, también los postes de luz y todo eso estaban cerca, la conexión a la red. Bueno, cada proyecto tiene otra infraestructura. Otra pregunta que dice el ingeniero Rey Julio que Vildoso dice, ¿cuál es el mínimo de caudal que se tiene que tener para que funcione? En cualquier río podría funcionar y qué se debería tener como parámetro necesario que funcione. Bueno, para empezar, con un Powerbox es más sencillo, pero aún así cada proyecto hidroeléctrico requiere ingeniería. Y así que me llegan muchísimos correos con personas que a lo mejor tienen agua en su fondo o tienen visto algún sitio donde, o incluso algunos piensan que un río que corre con mucha velocidad les puede dar alguna energía hidroeléctrica. Esto no es cierto. Realmente cada proyecto hidroeléctrico para empezar necesita una ingeniería, una topografía, un análisis hidráulico para saber de qué caudal dispongo, en qué sitio y con qué salto. Normalmente hay que crear diferentes escenarios en la zona para optimizar. Quizás tengo 80 metros de salto, pero el acceso a estos 80 metros es demasiado complejo y me compensa más utilizar solo 60 metros porque en proporción a la inversión no saco mucho más protección. Bueno, todos estos escenarios son necesarios a la hora de diseñar y crear el concepto de un proyecto hidroeléctrico. Esto requiere ingeniería y una ingeniería de personas con cierta experiencia en este sector. Una vez que uno tiene una idea y un concepto de un proyecto, también hay que pedir las concesiones. Concesión hidroeléctrica es diferente a una concesión de riego. Es decir, que si un agrónomo tiene una concesión de riego, tiene que pedir la concesión de uso hidroeléctrico aparte para un proyecto en concreto que ha demostrado a través de una ingeniería básica que es un proyecto técnicamente y económicamente viable. Entonces, no es tan fácil decir, bueno, tengo ahí un río y tengo 5 metros y 100 litros. Y las relaciones han visto los que estamos usando para la Groslo. La Groslo puede empezar con 30 litros por segundo, pero con 30 litros por segundo y 3 metros no tengo nada. Con 30 litros por segundo necesito mínimo 30 metros para tener a lo mejor 10 kilowatts, que es lo mínimo que yo fabrico. Entonces, bueno, lo ideal es tener un proyecto ya de 15, 20, 50 kilowatts. Porque, ¿qué pasa? Igual como los autos, un pequeño auto tiene un costo mínimo. Entonces, una turbina también de 10 kilowatts en proporción es mucho más caro por kilowatt instalado que uno de 50 kilowatts y uno de 500 kilowatts. Entonces, hay que tener un proyecto muy eficiente para que me valga la pena los 10 kilowatts, porque puede costar a lo mejor 3.000 euros por kilowatt, mientras si tenemos un proyecto de 5 megawatts, ahí puede costar 300 o 200 euros el kilowatt instalado. Lo que estamos hablando es de equipamiento. Otra cosa es que también el equipamiento solo es el 30, 40 o 50% del proyecto. Así que si mi equipamiento es económicamente interesante, pero la obra civil se me dispara porque hay muchas cosas, infraestructuras que no están, también no es rentable el proyecto a pesar que el equipamiento o el Powerbox o la turbina me sale aparentemente económico. Es que ahí hay que hacer o pensar en todo el contexto y tener todo en mente. Por eso se requiere experiencia para crear un proyecto eficiente. Hay otra pregunta del señor Rodrigo Quipencinas que dice, en comparación con otras tecnologías verdes, están creciendo las inversiones en tecnologías hidroeléctricas y también puede el sistema estar interconectado a la red, ya sea una
red pública o privada? Por supuesto. Bueno, yo normalmente mis conferencias largas, el año pasado creo que tuve una bastante larga, yo también explico todos esos detalles. Obviamente la mini hidráulica o los pequeños proyectos hidroeléctricos hasta 10 megawatts, normalmente están conectados a la red. Este proyecto intraeléctrico también está conectado a la red pública, porque el generador, cuando está conectado a la red, puede ser asíncrono en los pequeños para arrancarse con la ayuda de la red, que hace que el generador es más económico. Nosotros también tenemos bastante experiencia y muchos pequeños proyectos operando en isla. Operando en isla significa que mi sistema eléctrico crea la red, mantiene la frecuencia y mantiene todo eso estable y se adapta al consumo fluctuante de quizás una población o alguna industria. Eso también es posible, pero obviamente técnicamente es un poco más complejo y bueno, si hay red, conviene conectarse a la red. Otra cosa es que ustedes desvían su consumo antes de pasar por el contador. Entonces, el autoconsumo es desviar la electricidad antes que pasa del contador a la red pública, pero aún así usted tiene la estabilidad que amortigua ciertas fluctuaciones de su consumo y de su producción a través de la red. Eléctricamente es más conveniente, si existe. Si no hacemos una central para operar en isla. Se tiene por entendido que hay parámetros para una cierta instalación, pero resumiéndolo, ¿en cuántos pasos sería una instalación de una pequeña central hidroeléctrica? Lo que yo he comentado, la instalación es lo de menos. Primero hay que tener proyecto y los permisos. Después de los permisos, obviamente la financiación. Entonces, todo va acorde a que el proyecto inicial está bien planteado técnicamente y económicamente. Porque no porque tengo un salto de 60 metros y 1000 litros por segundo, no sé, eso también depende, ¿no? Porque si yo estoy en un lugar y tengo 1000 litros durante un mes, 800 litros durante 3 meses y el resto del año tengo mucho menos, tengo que ver qué tamaño le doy a la turbina para que realmente la producción anual me compensa. Yo no puedo diseñar un equipamiento para que durante 2 días al año tengo el caudal de diseño. Realmente el caudal de diseño tiene que existir unos 80, 90 días al año para que en su totalidad la inversión compensa, la producción es suficiente para compensar la inversión. Entonces, esto requiere experiencia, saber, y como he comentado antes, no es solo el equipamiento, sino toda la infraestructura alrededor, los accesos de camino, el canal de acceso, el canal de salida, donde está el punto de conexión, que también hay que tener el acceso a la red, el permiso, la conversación con el suministrador de electricidad. Eso es bastante complejo. Claro, como hoy la conferencia era simplemente una pequeña parte dentro de la mini hidráulica, todos esos temas he hablado tantas veces en otras conferencias que pensaba que me centro ahora más en el sistema Powerbox. Pero claro, cómo se diseña un proyecto, ahí en mi canal YouTube hay, no sé, 20 vídeos sobre eso. Bueno, hasta ahí creo que son todas las preguntas al respecto. Bueno, continuando. Agradecemos la atención de todo el público y por sus preguntas también. A continuación se presentará el certificado a la directora Gabriela Kuhn a cargo del ingeniero Telles, que se prestará a dar algunas palabras. Bueno, buenas noches, doctora Gabriela Kunix. Buenas noches con todos los presentes.
en este evento importante de la Escuela Mecánica de la Facultad de Ingeniería, por ende de la Universidad Nacional de Jorge Basadre de Gloma. Entonces, agradeciendo a nombre de la Escuela de Ingeniería Mecánica perteneciente a la Facultad de Ingeniería y por ende de la Universidad Nacional Jorge Basadre de Gloma, se hace entrega del presente certificado como ponente con su brillante ponencia de pequeñas hidroeléctricas en formato PowerFox en el Congreso Internacional de Ingeniería Mecánica, organizado por la 28 Promoción de Ingeniería Mecánica con la unión de las autoridades de la Escuela Mecánica, agradeciendo su presencia y esperando contar con su apoyo en otros eventos de similar característica para dar realce a estas importantes muestras de poner en juego toda su capacidad para que pueda, digamos, los estudiantes aprovechar su experiencia y su capacidad en estas lides de repente de internacionales que usted lo ha demostrado con gran satisfacción. Entonces, por lo tanto, de todo corazón, le agradecemos su participación y su apoyo a los futuros profesionales de ingeniería mecánica. Eso sería todo lo que tendría que decirle, doctora Gabriela Kulik. Muchas gracias por su participación. Eso sería todo, señores. Muchísimas gracias por su interés. Muchas gracias. Y visiten mi canal YouTube, que ahí hay mucho más información sobre el diseño de los mini centrales hidroeléctricos y también de parte de otros ingenieros que han realizado proyectos. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias, doctora. Esperando contar siempre con su presencia en estos eventos para la mejor formación de los jóvenes futuros ingenieros de ingeniería mecánica. Gracias. Gracias igualmente. Agradecemos la participación de la directora Gabriela Kulich por su apoyo.